En este video te voy a contar las 2 llaves de la vida según Will Smith y cómo podemos empezar a relacionar estas cosas con la espiritualidad y cómo podemos empezar a trabajar en cada una de ellas para poder liberar ese poder que tenemos todos dentro. Y si todavía no sientes que tienes estas llaves, te voy a dar algunos tips para que empieces a volverlas partes de ti. Espero estés muy bien, mi nombre es Dao, bienvenido nuevamente a otro video de mi canal. Considera suscribirte al canal y activa esa campanita para que no te pierdas los siguientes videos que voy a estar subiendo, porque estoy subiendo videos todos los días. Si tienes algún tipo de sugerencia de videos, déjamelo en los comentarios, te estoy leyendo. Agradezco que estés nuevamente aquí en estos videos y hace poquito vi una charla o sí, como una discusión que tuvo Will Smith. No sé qué premio estaba recibiendo, pero estaba recibiendo un premio, supongo que de actuación, ¿no? Pero él aprovechó porque Will Smith es una de las personas que ha sido, muy exitosa en todos los sentidos. Y esas personas que son exitosas no solamente se enfocan en el dinero o en la fama. Muchas de esas personas están utilizando los principios espirituales y universales de la vida. Y por eso es que son muy exitosos. Puede que lo hagan inconscientemente, pero Will Smith es una de las personas que está usando esos principios de manera consciente. Por eso es que es tan exitoso en todos los sentidos. Entonces él siempre aprovecha para decir cosas para que las personas puedan despertar la conciencia de cierta manera. Probablemente ya lo hayas visto, pero me llamó mucho la atención porque estas 2 llaves que él decía para la vida son realmente claves muy importantes para tener una vida y poder avanzar en la vida y poder sobre todo no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles, que es lo que muchas personas hacen cuando tienen algún problema, se rinden. Y la vida es cíclica. La vida no se trata de estar subiendo, todo va a estar bien, subiendo, sino que la vida más bien es que todo es como una vibración. La energía se mueve en vibraciones, en frecuencias. Y la frecuencia no es algo así como recto, sino más bien es algo como así. Entonces la vida de nosotros siempre está cambiando de ciclos. Estamos arriba y estamos abajo y en abajo y subimos otra vez y subimos y abajo y subimos y bajamos. Es como, si me entienden, esa cosita que suena cuando tú estás en el hospital y suena como pip, 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 el corazón, pip, pip. Si tú no tuvieras altos y bajos, ¿qué significa esa línea? ¡Pi! Estás muerto. Entonces, muchas veces decimos, no, pero es que en los momentos difíciles no puedo. Cualquier persona puede estar feliz cuando todo va bien, pero ese no se trata. O sea, claro, lo tienes que disfrutar, pero son esos momentos cuando tú estás abajo, en donde realmente demuestras de qué estás hecho. Y muchas veces esos momentos abajo son los que nos hacen crecer y los que nos muestran las cosas que tenemos que empezar a trabajar en cada uno de nosotros. Él dice que la primera llave de la vida es correr. ¿Cómo así correr? Pero va mucho más profundo. Porque cuando tú corres, vas a sentir en un momento que tu mente va a empezar a decirte, oh no, estoy muy cansado, estoy perdiendo la respiración, no puedo respirar bien, me están doliendo las piernas, mis pulmones me están ardiendo, necesito parar. Entonces él decía, correr es básicamente por esa persona que empieza a salir cuando tú estás en situaciones difíciles, que te están diciendo, esa persona que es tu ego, o más bien tu mente condicionada o la mente egotista te está diciendo, deja de hacer eso, no va a funcionar, te vas a morir, si sigues andando te vas a desmayar. Y muchas personas no tienen la capacidad de no hacerle caso a esa voz. Y simplemente cuando sienten un tipo de dolor, por ejemplo en eso de correr, se rinden y dejan de correr, en lugar de estar conscientes de esa voz y decir, esa voz siempre me está tratando de proteger. Entonces la primera llave para la vida es poder vencer esa voz interna que te está diciendo que dejes de hacerlo. A mí me pasaba mucho con el dibujo. Cuando yo empecé a dibujar, yo nunca pensé en volverme el nivel que soy ahorita. Solamente dije, voy a dibujar todos los días un dibujo diario. Y a medida que iba dibujando, llegaban días en donde mi mente me decía, Diego, no dibujes, eso no tiene ningún sentido. Nunca vas a poder mejorar, nunca vas a poder dibujar manos, porque las manos son muy difíciles.
Y esa mente siempre me estaba diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no vas a poder, no eres suficiente, tienes que estudiar en una academia de artes para poder ser un artista y tal. Pero cuando uno entiende que esa voz lo que está haciendo es protegerte, y no lo hace porque para que tú no avances, sino que considera el crecimiento como fuera de la zona de confort, es algo que ya no puede controlar. Si tú no vences esa voz, cada vez que suceda algo malo, o algún obstáculo o reto en tu vida, te vas a rendir, porque la voz te va a convencer de que no lo sigas haciendo. Entonces esa primera llave de la vida es vencer esa voz, seguir corriendo incluso cuando te está diciendo que pares porque te duelen mucho las piernas, porque te arden mucho los pulmones y no puedes seguir corriendo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo yo lo hice? Eso es lo único que te puedo contar. ¿Cómo lo hice? Porque todos tenemos que luchar con esa voz interna que nos dice que no podemos, que no lo vayas a intentar, que te vas a quedar soltero de por vida, que las relaciones son horribles, que los hombres son un asco, que las mujeres son un asco, que no sé, tantas cosas que nos dice esa voz. Y la mayoría de las personas no está armada y no tienen las herramientas internas para no hacerle caso a esa voz y seguir avanzando incluso cuando esa voz les está diciendo que no lo hagan. La manera más fácil para empezar a dominar esa voz es ser consciente de tu respiración. La manera como tú respiras es la manera como tú piensas. Cuando tú respiras, cuando tú estás respirando de manera consciente, no puedes pensar al mismo tiempo. Entonces ser consciente de tu respiración va a callar esa voz. Cuando esa voz te esté diciendo que no puedes, toma una respiración consciente y te vas a dar cuenta de que esa voz no puede hablar mientras estás siendo consciente de una respiración. Yo siempre tengo una cosa muy importante que es como si algo que me nace, y siempre me lo digo a mí, cuando Diego, si tú no tienes que usar el pensamiento en un momento determinado, no lo uses. ¿Para qué piensas cosas que no tienen sentido? Por ejemplo, yo estoy con mi perrita sacándola y tirándole la pelota y jugando a jalar y que no sé qué con los palos y tal, y empiezo a pensar en el futuro. Ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Que ahorita vienen mis tíos y voy a tener que arreglar mi casa y voy a tener que desorganizarme un poquito. Y yo digo, ¿esto tiene valor ahorita? ¿Esto tiene algún tipo de objetivo? ¿Esto me está funcionando pensar de esta manera? No me sirve. No me sirve. Entonces yo me doy cuenta de que es esa voz tratando de, Diego, tienes que preocuparte porque qué vas a hacer cuando ellos lleguen y tal. Entonces yo digo, estos pensamientos no son útiles. Entonces cuando yo me doy cuenta de que en un momento de mi día, que pensar no es útil, simplemente empiezo a respirar conscientemente. Porque la voz, esa vocecita interna siempre trata de darte una opinión. Pero entonces tú te das cuenta, bueno, en este momento no es útil pensar, entonces ¿para qué pienso? Eso es difícil porque la mayoría de las personas, o bueno, yo también estuve ahí, pasamos siempre pensando todo en el momento. Y no significa que el pensamiento sea malo, el pensamiento es útil cuando es útil. No es cuando, o sea, tú estás caminando o estás en una montaña rusa a punto de bajar así lo más alto y empiezas a pensar en cómo tienes que pagar los servicios. Ese pensamiento es inútil, ahí no te va a servir nada. Más bien disfruta la experiencia, disfruta el momento presente y deja de pensar cosas que no te sirven. El pensamiento es inservible en esos momentos. Entonces yo siempre hago eso, como, estoy pensando esto, ¿me sirve? No, sigue respirando conscientemente. Cuando tengas que pensar y usar tu pensamiento para lograr algo, piensa ahí, pero no antes, porque antes no te sirve de nada. Entonces esa es la primera llave de la vida. Vencer la voz interna que te está diciendo que no lo hagas, que te está protegiendo, que te está diciendo que eres un fracasado, que nunca lo vas a lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se logra a través de la respiración, a través de la meditación, a través de observar esa mente. La meditación mindfulness, que es observar o escuchar la voz hablar sin tú identificarte y sin juzgarla. Y cada vez que uno haga eso empieza a perder el poder porque se da cuenta de esa voz que uno ya no le está poniendo tanto cuidado como antes. Ella te está dando una opinión y siempre te va a dar una opinión, pero tú ya no la tomas en cuenta. Entonces ella está diciendo, pero Diego, ponme cuidado. Y tú dices, sí te estoy poniendo cuidado, pero no me interesa. Entonces piensas otra cosa y la voz empieza a quietarse. Y eso es lo más importante porque la vida en algún momento a todos nos va a pasar que la vida se va a volver difícil o vamos a tener algún reto o alguna pérdida o un sufrimiento. Y es en esos momentos en donde tenemos que vencer esa voz. Porque las personas que son exitosas en cualquier área
Son personas que han podido vencer esa voz y han seguido adelante a pesar de que esa voz les está diciendo: no lo hagas, Diego, no grabes videos en YouTube, porque es que tú no eres suficiente, tienes que aprender más para que las personas piensen que tú eres valioso. Entonces, si uno no vence la voz, uno se va a quedar ahí como en una carcasa, en un capullo en donde no quiero hacer nada porque es que la voz me dice que si salgo me va a pasar algo. No, tú tienes que hacer las cosas incluso si esa voz te está diciendo, obviamente, no quiere decir que si esa voz te está diciendo, suicídate, tu vida no vale nada. Eso no quiere decir que tú le hagas caso. O esa voz te está diciendo, Diego, no te tires del puente. No demuestres nada a nadie. Entonces tú dices, no, es que yo me quiero tirar del puente. Y la voz le dice, no te tires del puente. Entonces tú le dices, no, vos, yo me voy a tirar del puente. Obviamente, ¿sí me entienden a qué me refiero? Me refiero a esas partes en donde tú estás haciendo algo que tú sabes que es algo que te puede ayudar en tu crecimiento y esa voz te está diciendo, no empieces tu negocio, no empieces a aprender inglés, no empieces a aprender otro idioma porque bla, 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 sigue teniendo los malos hábitos, sigue hablando con las mismas personas tóxicas, no cambies tu vida, no empieces a meditar, no leas. ¿Ok? Entonces, la segunda llave de la vida tiene que ver mucho con leer. Y es otra vez algo que me ha ayudado en mi experiencia. Cuando yo tuve mi despertar espiritual, que fue por ese video que vi en Facebook, que hablaba sobre la meditación y que la práctica, o sea, el entrenamiento más fácil para empezar a meditar es ser consciente de la respiración. Y eso me cambió la vida, pero después de eso yo empecé a preguntarme, bueno, le dije a mi tío, muchos de ustedes de pronto ya conocen la historia, pero en ese momento yo empecé a preguntarme, ¿qué es la respiración? ¿Qué es la meditación? Entonces yo le conté a mi tío pues que había encontrado esa información y que me parecía muy interesante y él me dijo, bueno, pues si quiere yo le presto un libro. Y ahí empezó todo. Yo empecé a recibir libros de él y empecé a leerlos y a consumirlos y a practicarlos y me volví adicto a conocer más sobre la respiración, la meditación y metafísica y bueno, me metí en todo el cuento de la espiritualidad y básicamente eso fue lo que empezó mi despertar espiritual. Entonces leer es muy importante, es la segunda llave de la vida según Will Smith, pero obviamente leer es muy importante para todo. ¿Por qué? Porque hay billones de personas que han pasado o han vivido antes que nosotros. El problema que tú tienes ahorita no es único, no eres la única persona que ha tenido ese problema. Hay millones de personas que han tenido ese mismo problema exactamente que tú tienes ahorita. Pero no lo llames un problema, es una situación por resolver. Muchas personas han tenido esa misma situación para resolver y han escrito un libro. Entonces no importa qué problema tengas, hay algún libro que te pueda ayudar. Hay alguien que ya lo resolvió y que escribió un libro hablando de eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para conectar más con mi ser interior? Hay un libro que habla de eso. ¿Cómo hago para mejorar mi situación financiera? Hay libros que hablan de eso. ¿Cómo hago para olvidar a una persona? Hay libros que hablan de eso. ¿Cómo hago para mejorar mi salud? Hay libros que hablan de eso. ¿Cómo hago para meditar mejor? Hay libros que hablan de eso. ¿Cómo hago para cambiar mi personalidad o mejorar mi autoestima? Hay libros que hablan de eso. ¿Cómo hago para decorar mi casa? Hay libros que hablan de eso. ¿Cómo hago para tratar la relación con mi ex esposo y que ahora tenemos hijos y nos separamos? Hay libros que hablan de eso. Todos los problemas que tú puedas imaginar, hay personas que ya los resolvieron y dejaron libros en eso. ¿Cómo conectar con Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la existencia? ¿Por qué existimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Mi vida es insignificante. Estamos viviendo en un universo que no le importa lo que somos nosotros. Hay libros que hablan de eso también. Entonces leer te va a abrir las puertas de tu conciencia y te va a dar cuenta de que hay personas que ya solucionaron eso que tú dices que no puedes solucionar. O lo que tu mente te está diciendo que no puedes solucionar. Volvemos a la llave número 1. La mente está diciendo, Diego, lo que está pasando ahorita es horrible. No deberías estar pasando esto. El universo y Dios te está castigando. ¿Cómo vas a hacer eso? No, nadie lo ha hecho. Solamente eres tú la única persona que ha tenido esta situación. No. Hay billones de personas que han dejado esas soluciones en libros. No importa cuál problema sea el que tú tengas, hay un libro que tiene la solución. Y entonces la otra mente, por ahí escucho otra mente de alguien diciendo,
Diego, pero es que yo ya he leído 6 libros de eso y no he podido solucionar. Ah, bueno, leer no solamente solamente leer no te va a ayudar, tienes que practicar eso que lees. Pero entonces, esas son las 2 llaves de la vida. Vencer esa voz, la voz del miedo, la voz de la mente condicionada que te dice que no puedes, que no sigas adelante porque ya es suficiente y mejor vete a dormir. Y empezar a alimentar tu mente de información, la que tú quieras, o sea, la información que tú sientas necesaria en algún momento. Eso fue lo que yo hice, leer. Ah, bueno, ¿qué es meditar? Bueno, leemos un libro de meditación. No es tan difícil como yo pensaba. Ah, que la meditación ayuda a sintonizarte al presente y a calmar tu mente para que tú puedas percibir el alma. Después me empecé a meter, Dios, ¿qué es Dios? Dios no es una persona en el cielo. ¿Cómo así? Yo pensé durante 23 años que Dios era una persona en el cielo, un señor con barba castigando a los malos y premiando a los buenos, y me di cuenta de que no. Todo eso llegó también a través de los libros. Obviamente, los libros no van a hacer todo. Desde mi perspectiva, lo que yo hice fue combinar los libros, la información, ¿cierto? Como lo físico y lo metafísico, es decir, combinaba la meditación y la introspección para poder integrar esa información que yo estaba recibiendo en los libros y empezar a corroborarla con mi propia intuición. Entonces, ahí te dejo las 2 llaves de la vida. Obviamente esto puede sonar como, ay Diego, hay más llaves, o esas no son las llaves. Bueno, pero me pareció muy, muy valioso compartirte eso porque son cosas que todos nosotros tenemos que empezar a trabajar. La voz en la mente y aprender a darnos cuenta de que los problemas que tenemos ahorita hay alguien que ya los solucionó y los dejó en un libro. Volverse, como dicen aquí, un nerd. Leer, una rata de biblioteca, leer mucho. Ya tengo herramientas para solucionar mi situación. Si te gustó este video y te sirvió y sentiste algún tipo de valor, déjame una manito arriba, considera suscribirte al canal y activa esa campanita para que no te pierdas los siguientes videos. También te dejo abajo en la caja de descripción 2 meditaciones guiadas para que puedas controlar esa mente mono, o más bien, no ponerle tanta atención a esa mente mono. Y recuerda que todos los días a las 6 p.m. estoy haciendo sesiones en mi TikTok. Sesiones en vivo, hablando de respiración. Ayer subí un episodio hablando sobre la respiración y la mente. Puedes escucharlo en mi Spotify, que lo encuentras como Llega al Interior. Y también, si sientes que tienes algún tipo de obstáculo o algún tipo de cosa en tu vida que necesites algún tipo de guía, abajo te dejo las links para agendar las sesiones personales, y también estoy dando sesiones de respiración o pranayama. No dudes en escribirme, espero tengas un día excelente. Te dejo este video aquí. Nos veremos en el próximo. Cambio interno conectado a lo externo, la riqueza de un espíritu eterno.